a la Tucumana de mañana, 9:13 minutos. Estamos en este bloque para hablar de un tema que parece que está a la orden del día, ¿no? Que algunos parecen conocer mucho y otros, como yo, por ejemplo, que toco muy de oído. Hablamos de inteligencia artificial. Ya le damos la bienvenida a Marco Rossi, es titular de la Dirección de Inteligencia Artificial del municipio de la capital. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias, un placer estar acá. Bueno, Marco, hay un área de inteligencia artificial, una dirección de inteligencia artificial en el municipio. ¿Cómo se toma esta decisión de que justamente haya un área específica de IA? Bueno, yo creo que si uno mira un poco hacia afuera, hacia el costado y lo que está llegando, la toma de decisiones gracias al uso de algoritmos que hoy están presentes en nuestra vida desde cualquier lugar, se hace cada vez más presente acá. Y cuando se habla de administrar recursos, creo que una decisión muy inteligente por parte de la doctora Rosana Charla ha sido crear un espacio en donde todos los datos o las decisiones que se puedan tomar a nivel político, a nivel social, cultural o económico, puedan apoyarse o no primariamente en el uso de una calculadora muy importante. Nosotros ya no hacemos cálculos grandes entre nosotros, sino utilizamos una calculadora. Acá pasa lo mismo, pero con grandes volúmenes de datos, y eso empieza a trabajar lo que deberían ya trabajar muchos gobiernos, que se llama gobernanza de datos. Creo que es muy importante, las personas empiezan a usar cada vez más tecnología, y es interesante saber que la tecnología de punta llega también, ¿no?, a lo que es política pública, y hoy no deja de tener que ser un principio de gobierno, que es la transparencia en la toma de decisión. Entonces creo que es muy interesante que es un área que es transversal, es un área que trabaja con todas las secretarías del municipio y con las decisiones más trascendentales que puedan darse, y por supuesto, ¿no?, que es un área en formación. No es solamente que está sucediendo esto en Tucumán, sino en muchos lugares. De alguna manera se está haciendo. Yo creo que está muy bueno poner la cara y ser el primer municipio que cuenta con un decreto reglamentario de cómo se usa inteligencia artificial. ¿Es el primero en Tucumán? Es el primero en el país. Ah, en el primero. El primero en el país que cuenta con una dirección de inteligencia artificial estructurada de una forma en donde se puede desarrollar tecnología de una forma transparente, utilizar datos de forma más pormenorizada, porque hoy se habla mucho de lo que es la seguridad de la información, sobre todo cuando hablamos de datos públicos. Sí. Y por otro lado, que creo que no es menor, es saber que te estás apoyando con el menor recurso posible. Nosotros hablamos mucho siempre de achicar el Estado. Sí. Bueno, parte de poder tomar decisiones a través de algoritmos es tener ojos en todas partes y tener la posibilidad de procesar mucha información sin que intervengan directamente personas. Entonces, cuando a veces escucho que se puede cuestionar una dirección de inteligencia artificial, creo que es loco no pensar que toda organización hoy debería contar con un lugar que estructure cómo se va a usar inteligencia artificial, para qué y para qué no. Nos imaginemos si la justicia tendría que definir si una persona es culpable o no de uno de los delitos más graves de privación de libertad. Bueno, puede usar inteligencia artificial para que decida o no. Entonces, poner la cara primero para eso creo que ha sido un paso muy importante, sobre todo desde el punto de vista jurídico-técnico, porque no lo ha hecho todavía casi nadie en el país. Claro. Mencionabas transparencia y apertura de datos. Otro de las patas, digamos, de lo que es el gobierno abierto es la participación ciudadana, y la otra es la colaboración con otros entes, con otros organismos y demás. En cuanto a la participación ciudadana, ¿cómo colabora esta dirección con los trabajos de la municipalidad, que ha tenido varias iniciativas, ¿no? ¿Cómo se dice? No son plebiscitos. Consultas públicas. Consultas públicas, eso. Sí. Claro, lo que el municipio ya venía trabajando mucho son los datos abiertos. Existe un portal de datos dentro del municipio que muestra mucha información, desde niveles de contratación, en qué se gasta, qué se hace, qué no. Hay muchos datos en el municipio, pero lo interesante es transformar esos datos en información. Entonces, lo que se está trabajando ahora es la forma de estructurar todos esos datos para poder trabajar justamente de forma más, quizá profesional, todo lo que son la toma de decisiones. Entonces, el municipio ya hace acciones en distintos tipos de barrios y en distintos tipos de circunscripciones. Bueno, lo que nosotros estamos trabajando es la forma en que ingresa esa información y para qué sirve posteriormente. La idea es empezar a trabajar con la fabricación de algoritmos precisos en distintos tipos de áreas. En ambiente, en tránsito, en atención ciudadana, en seguridad pública. De hecho, ya contamos incluso con muchas iniciativas como las cámaras que tienen inteligencia artificial, que estamos trabajando con una empresa de punta como es Bosch. ¿Cómo es una cámara con inteligencia artificial? Inteligencia artificial. Perdón, te consulto porque, a ver, mucha gente, cuando vos le hablas de IA, te dice,
lo relaciona automáticamente a IAS, el chat GPT. Bien. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo hablamos de una cámara que se moviliza? Al igual que la medicina, que tiene muchas ramas que se fueron abriendo, Sí. la traumatología, cardiología, etcétera, inteligencia artificial viene desde mucho antes. Entonces, Sí. lo que vos estás hablando cuando hablas de ChatGPT, Gemini, Sí, Cloud, sí, etcétera, es inteligencia artificial generativa. Es dentro de esta rama de sistemas computarizados que con algoritmos procesan muchos datos y generan algo que no existía. Ajá. Vos ya venías usando inteligencia artificial en Netflix, Spotify, Google Maps, etcétera, Sí. etcétera, que te ayudaba a tomar una decisión. O Sí. por dónde ir, qué elegir, qué escuchar. Claro, Sigue de pas- acuerdo a lo que, por hablando Exacto. de Netflix, te decía, de acuerdo a lo que ves, esto te puede interesar. Exactamente. Esa Claro. es una de las fórmulas Sí. o técnicas de aprendizaje de un alumno que, por ejemplo, es el machine learning o el aprendizaje por refuerzo. Acá, ¿qué es lo que hacen estas cámaras, por ejemplo? Estas cámaras visualizan todo el tiempo o enfocan todo el tiempo situaciones de las cuales pueden ir aprendiendo. Entonces, lo que se hace se llama visión computacional. Lo mismo que, en definitiva, vos podrías enseñar tu forma de redacción a ChatGPT o trabajar con información pormenorizada. Vos le enseñás a través de microframe de imágenes, fotograma por fotograma, Sí. cuando un auto está mal estacionado, cuando alguien no está cruzando por la esquina, cuando alguien tira un residuo. Esto hay que entrenarlo con grandes volúmenes de datos para que entienda realmente y haga un semáforo. Sí, en semaforiza. Exactamente. Sí. Tampoco me sale. Semaforización. Eso, Semaforización, exactamente. ahí estamos. Entonces, rojo cuando algo se detecta, amarillo cuando lo duda y verde cuando estamos de acuerdo que algo está sucediendo. Y en eso, por ahora, lo único que está haciendo la cámara es brindar información. La idea justamente es conectar todo eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay humanos atrás que están reforzando la visualización de eso, pero hoy vos estás contando con la posibilidad de que se empiece a identificar patrones y situaciones de aprendizaje para después poder conectar eso con muchas otras cosas más, como el COM, por ejemplo, el sistema penal. Nosotros tenemos conectado también cuando en el sistema penal se piden las cámaras del municipio, y todo esto es usar inteligencia artificial. Son sistemas computarizados que aprenden a través de patrones y, como si fuese un hornito, cocina esa información y te devuelve un resultado. Entonces es la manera por ahora más segura. Nosotros estamos trabajando, como te digo, de forma muy prematura en todo esto porque es todo muy nuevo, pero lo que nosotros sí estamos seguros de que la situación es utilizar datos, convertirlo en información y que eso nos sirva para que todo sea un gobierno más abierto y más ordenado. Vos mencionabas recién una palabra que se usa mucho y que está muy presente desde antes del boom de la inteligencia artificial, que es la palabra algoritmo. Sí. Y uno intuitivamente sabe por dónde va la noción del algoritmo, Sí. ¿no? Que es como un trazo de información que va guiándote de acuerdo a tus preferencias y demás. Sí. Pero te quería preguntar si lo puedes definir técnicamente. Sí, técnicamente es como una receta de cocina. O sea, técnicamente los algoritmos son pasos o secuencias lógicas para cumplir un fin. Entonces, en definitiva, si yo haría esto es ruido para nosotros, un sonido. Si yo haría esto, es lo que nosotros vamos transformando por una secuencia lógica, la fuerza que yo le doy, el espacio de tiempo que le genero, un resultado probable. Sí. Bueno, ¿qué hacen los algoritmos? Igual que un proceso judicial, en donde se sigue cierta secuencia, igual que una receta de cocina, lo que hace en definitiva, dependiendo para qué es el algoritmo sirve, como vos decís, desde antes del uso de inteligencia artificial, una secuencia para procesar datos y devolver información. Puede ser más robusta o puede ser más débil. Sí. O sea, de alguna manera nosotros ya trabajábamos como decimos, con algoritmos que eran más sencillos, eran más de predicción y no tanto generativos. Es decir, dado A es B. Lo grosso en los algoritmos generativos es que vos vas a enseñar dado A es B y con el algoritmo puede ser C, D, E, F. Genera algo, incluso patrones de lo que todavía no había aprendido. Genera algo nuevo, por eso es generativo. Mirá. De ahí viene ChatGPT, Generative Pre-trained Transformer. Es decir, arquitectura que transformer, que es la forma en que transforma la información, Sí. con generación, de ahí viene la G, preentrenada. Entonces, con el preentrenamiento que tiene, utiliza una arquitectura y genera algo nuevo. Y de ahí viene como este boom, porque esto ya existía y un poco lo sí, pero eran Sí. secuencias lógicas diciendo dado A es B, un semáforo. Un semáforo de alguna manera de manera muy básica, y sí, una secuencia algorítmica para que esté conectada. ¿Y Sí. por qué está en rojo acá, en amarillo o en verde? Ya veníamos con ese concepto. Lo grosso es pensar que esto es sencillo. O sea, yo creo que es la primera vez que se democratiza el uso de una herramienta tan fácil. Sí. O sea, la llegada de la computación, la llegada de sistemas de procesadores de texto, Word, Excel, PowerPoint, nos llegó distinto. El uso de Internet, etc. Ahora, yo
tengo la oportunidad de verlo porque nosotros estamos dictando talleres a los ciudadanos, a los feriantes, etcétera, de cómo utilizar este tipo de herramientas para producir. Y es realmente, incluso para adultos mayores, la aceptación es mucho más sencilla porque hoy nos estamos comunicando con lenguaje natural, que es nuestra palabra. Sí. Hoy nos devuelve información la computadora entendiéndonos con nuestra llave de la cultura humana, que es nuestra palabra. Entonces creo que es el momento justamente de involucrarnos. Uno habla de participación ciudadana. Qué mejor que vos tengas un Estado que está utilizando la misma herramienta que vos estás usando, pero en beneficio de lo que vos estás buscando también. Yo creo que cada vez la tecnología tiene que conectarnos más. Y es un trabajo también bastante complejo, ¿no? Porque no todo el mundo entiende de cómo funciona o el para qué. Entonces yo me imagino que tu dirección, digamos la inteligencia, tiene que conectarse con todas las otras áreas. Entonces la capacitación es realmente amplia. Sí, la verdad que es un desafío muy grande. Yo vengo... Claro, ese es el desafío, hacerle entender, bueno, al otro funcionario, hay una brecha generacional también importante, yo creo que también puede... Sí, yo creo que existen muchos factores externos e internos. Uno dice, vos nos contás al principio con incluso material hardware específico para que son con placas de video, para procesar tanta información como vos pretendés, entonces es construirte desde ahí. Es saber a dónde puedo insertar esto primero y a dónde no, a dónde me gustaría predecir y a dónde no, qué datos cuento. O sea, realmente es una tarea muy, muy desafiante y ha sido por lo cual yo creo que es ponerle la cara en este momento el tema. Es muy fácil ir por detrás de la ola. Estamos todos de acuerdo hoy que hay que usar inteligencia artificial. En su momento había que justificar de por qué se crea algo así o por qué usar inteligencia artificial. Creo que hoy el concepto es cómo. Sí, cuando mencionabas lo de lo de los datos generativos, bueno, ahí como que se abre la respuesta a por qué es tan potente, ¿no? El avance que se ha dado. Porque, claro, es todo un universo nuevo. Hay algo que está muy... es un proceso que se potencia exponencialmente con el tema de los datos generativos. Yo lo que te quiero preguntar es si en la perspectiva la inteligencia artificial es algo que va a quedar y que a lo sumo se irá mejorando o reperfilando, pero el concepto de inteligencia artificial va a quedar porque viste que también estamos en una época en la que todo es muy efímero. Yo pienso, por ejemplo, por dar un ejemplo un poquito más básico, hace 10 años era el boom de el Pokémon Go, por ejemplo, ¿no? Y uno decía, esto va a cambiar para siempre la historia de los videojuegos, y duró 2 meses y no existe más. O sea, existe, pero no fue el boom que se me parece buenísimo el ejemplo. Pero vos fíjate que qué tecnología es esa, realidad aumentada. Sí. Entonces, uno piensa, en ese momento el enfoque de realidad aumentada estaba preparado para la gamificación. Yo creo que hablar de inteligencia artificial, hoy queda un poco grande la palabra inteligencia. Ser inteligente es saber qué hacer cuando no sé qué hacer, algo muy propio de nuestra especie humana. Sí. Y nosotros estamos tratando de emular nuestro cerebro con estos algoritmos. Y nuestro cerebro tiene muchísimos datos, si uno lo conectaría como si fuese una computadora, tiene muchos datos, pero de alguna manera esto te ayuda a procesarlo más rápido. Lo que vos mencionabas es la curva de Gartner, que es el hype de la tecnología, en donde en algún momento cae blockchain, metaverso, los NFT, ¿te acuerdas que todo el mundo compraba? Sí. Bueno, por cómo se sostiene en la curva de Gartner esto, la capitalización de la tecnología. Yo hoy te digo blockchain, ¿cuántas personas pueden acceder a la blockchain y entender qué es? Muy poca. Metaverso, y parecía más verso que meta, yo he escrito un libro que se llama Metaverso y Resolución de Conflictos, pero la tecnología en ese momento, y si vos te pones las gafas eran así, bueno, yo te las tengo a las Rayon Meta, que ahora son así, y ahora viene con una pantallita. Y vos me dirás, y eso se integra con inteligencia artificial. La tecnología se va capitalizando de acuerdo a su uso. Hoy, en medicina, en educación, en salud, en política, en el privado, estamos todos de acuerdo de que esto nos puede hacer producir más, de que esto nos ayuda a tomar decisiones, de que esto reduce costos. Entonces esto se sostiene más en el tiempo, en esa curva, y no baja tanto justamente a esa meseta, particularmente porque se está empezando a capitalizar recién. Seguramente esto va a ser una tecnología que va a ir quedando atrás porque va a pasar a la computación cuántica y vamos a volver a sentarnos acá y vamos a decir, ¿cuántica? No era algo como, ¿qué tiene que ver con eso? Pero tiene que ver mucho con esto, con el hardware. ¿Hasta dónde nosotros podemos limitar la información? ¿Cuánto tiempo más pensás que va a utilizar tu celular? Si hace 20 años que lo utilizas, es la extensión de tu cuerpo, ¿cuánto le queda? Seguramente hay muchas cosas que van a ir cambiando, pero inteligencia artificial existía hace un montón, pero no teníamos a dónde sostenerla. Se han creado, gracias a los videojuegos, placas de video que permiten sostener toda esta información. Claro, y cada vez vamos aumentando a que podamos utilizar más información con la parte cuántica, que es hardware también, pero vos no lo vas a contar todavía acá y acá. Creo que por eso es heavy todo esto, porque la adopción está siendo muy rápida.
O sea, no estamos llegando a pisar suelo y ya el suelo vuelve a moverse. Y por eso es importante que un gobierno ponga la cara. O sea, acá está bueno eso. O sea, porque no te lo enseñan en la escuela, donde lo aprendes, tus padres no lo saben, ¿qué haces con eso? Quienes te gobiernan no lo entienden tampoco, ¿qué hacemos? O sea, van a seguir existiendo los deepfakes con pornografía, se va a utilizar datos tuyos bancarios sin que vos quieras que se utilice, y así un montón de cuestiones más en donde este momento donde todo es soft, donde todo es blando, donde no existen leyes concretas, es importante establecer principios y políticas. Y nosotros tenemos una guía de uso de inteligencia artificial generativa, que es la primera en el país en su estilo, que no solamente te dice qué, sino te dice cómo y qué herramientas. Esa trazabilidad yo creo que es la que tiene que esperar cualquier ciudadano cuando empiece a entender este concepto. Es muy rápido. Sí, también porque es difícil a veces tener la dimensión histórica del presente. Uno, si ve hacia atrás, seguramente la escritura también habrá sido resistida, la imprenta habrá sido resistida, los medios que hoy son tradicionales, como la tele, habrá sido también habrán sido resistidos por gente diciendo no, a mí me gustan los libros o a mí me gusta el manuscrito y lo que sea, o el diario papel, o el diario papel. Sí. Pero esto realmente es una revolución histórica en lo comunicacional en tiempo real, ¿no? Yo creo que es más que una revolución. Una revolución como la revolución industrial francesa, etcétera, te ha dejado a través de sangre, sudor y lágrimas derechos y cambios que son trascendentales. Pero vos nunca has sido consciente de que de alguna manera has cambiado de era. O sea, si vos decís género, especie, la revolución forma parte de uno de los hitos de cambio de era. Edad moderna, edad contemporánea. Es la primera vez en la humanidad que somos conscientes que hemos cambiado de era. Claro. Hay una era que nunca más va a volver a ser lo mismo. Ya nunca más nosotros vamos a ir hacia atrás con lo que acaba de pasar. Y no es por la pandemia, no. No tiene que ver con un hecho específico. Claro. Tiene que ser, y es lo que yo decía, con la adopción de una tecnología tan rápida. Creo que la revolución industrial, bueno, sacamos aspectos económicos, sociales, culturales, qué sé yo. Bueno, esto ya cambia la forma en la que nos enamoramos, nos vestimos o visitamos espacios. No, entonces, y procesos más largos aparte. Sí. La revolución industrial se dio en varios tramos. La revolución francesa tuvo idas y venidas hasta que más o menos se estabilizó. Ni hablar hacia atrás, digamos, o sea, la escritura que separa la prehistoria de la historia y bueno, y las sociedades que lo fueron adoptando, también porque había una conexión más lenta geográfica, ¿no? De que algo se traslade hacia otro punto geográfico implicaba más tiempo. Hoy está todo al toque del otro lado del mundo. Y es entonces, como un huracán esto. Es como un huracán y creo que por eso también a veces nos avasalla, pero capaz lo que nos vuelve a poner los pies en la tierra es que más allá de la potencia de estos datos generativos y demás, siempre se necesita la mano humana, ¿no? No es que uno le da la información y la tecnología hace todo, ¿no? Sino que uno también, la participación humana tiene que estar para procesar esos datos, para darle sentido a esa información. Y la tecnología está creada para las personas, si no es tecnología. Yo coincido plenamente con vos. Sin embargo, hay algo que quizá diciendo un poco por ahora, que tiene que ver con la autonomía. Este año vas a escuchar mucho hablar de inteligencia artificial agéntica. Este año es de la agéntica. Vos te vas a dar cuenta que ya existe la posibilidad de que si vos pagás ChatGPT, por ejemplo, utilices, si tenés Mac, Atlas. Si vos utilizas Perplexity, que es otra empresa creada, por ejemplo, por uno de los dueños de OpenAI, que es ChatGPT, podés bajar Comet, que es como Google Chrome, con una extensión que mueve todo entonces hace tus facturas, ingresa a los lugares donde vos querés, hace presentaciones judiciales. Es decir, no solamente vos tenés que vos das el objetivo. Esto lo va a aprender como sea leyendo todos los aplicativos, vos le vas a dar tus accesos y va a cumplir con la orden que va a hacer. Se agencia tareas autónomamente. Se vuelve más fácil usarla. ¿Por qué? Porque no necesita la técnica contextual de las cosas, el objetivo que tenés que dar, saber realmente promptear. Se abre una brecha de acceso que está buena, pero y hay que ver el límite de autonomía. Y ahí es donde surge lo que se llama delegación cognitiva. ¿Hasta cuándo está bien dejar de pensar, dejar de hacer? A mí me gusta mucho un ejemplo de una de las políticas públicas que hemos largado el año pasado, que es el uso de un programa de inteligencia artificial para las ferias municipales. Y uno dice, che, Marco, ¿no será mejor implementarlo en un espacio donde haya gente más formada? Y esto lo digo con claridad, porque los espacios de ferias municipales es un espacio donde se le da a personas que tienen un emprendimiento local para que puedan vender más en distintos lugares, tanto gastronómicos como ferias municipales, etcétera.
manteros. Bueno, esas personas, que son más de 120 personas, cursaron con nosotros un programa específico en donde ahora tienen un manual de marca, saben utilizar sus redes sociales, pueden hacer un flujo de caja, han hecho su propio sistema. Para mí, cada vez que me escriben es una locura saber cuánto han aprendido en un mes. ¿Por qué? Porque la necesidad hace que vos no podés contratar empleados, pero esto parece uno. Entonces ahora podés medir los costos de cuánto te ha salido algo, hacer stock con visión computacional. Y yo te digo, esas personas quizás algunas no han terminado la escuela, pero hoy están adoptando una tecnología para su microeconomía que le sirve también obviamente al municipio. Entonces yo digo, ¿y a dónde está el límite? Si hoy te estoy diciendo que la adopción de tecnología puede ser para una persona que quizás no ha estudiado tanto como vos, pero ya la está usando para su emprendimiento. Marcos, la verdad que es un tema súper interesante y podemos charlar muchísimo más, así que te vamos a invitar nuevamente al programa. Por favor, es un placer. Seguir aprendiendo. Yo le digo no a la delegación cognitiva, porque si no terminamos en Terminator. Siempre lo distópico está a la mano, pero yo te pregunto, si tenés que agendar mi número, ¿cómo lo agendás? Lo anoto. Y si tenés que despertarte mañana a las 8... ¿Espera el gallo? ¿Estás nervioso durmiendo que te tenés que despertar a las 8 o confía en el celular? Confío en el teléfono. Hay cosas que está bueno confiar en tecnología. Confío en mi mascota también, que tempranito me empiezan a echar las pelotas. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Por favor, gracias. Realmente, Marcos, gracias. Seguimos en la Tucumana de mañana de esta manera. Estás en la Tucumana. Estás en la 95.9. Tu radio.